Gobierno alista nuevo control de precios a medicamentos que le ahorraría al país cerca de 200.000 millones de pesos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoce los avances de la economía colombiana, pero recomienda reformas al estatuto tributario y al sistema pensional. El sector de la construcción compensará al país lo que se deje de percibir con la caída del precio internacional del petróleo, asegura el gobierno nacional. 57 capturas por trámites irregulares para el cobro de pensión de profesores en el departamento de Chocó. El ex asesor espiritual de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, sí está fuera del país. Fiscalía asegura que la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, procesada por el carrusel de contratos, está evadiendo a la justicia, pues cuenta con una orden de captura en su contra, pero en estos momentos se desconoce su paradero. Gobierno asegura que vendrán discusiones difíciles con las FARC y que cada colombiano debe aportar su cuota de sacrificio en la búsqueda de la paz. El uso de las armas es el último recurso, le advierte el Consejo de Estado a la fuerza pública en una sentencia. Cerca de 1 billón de pesos ha dejado de invertir la administración de Gustavo Petro para el arreglo de la malla vial, según denuncia la Contraloría de Bogotá. Defensores animales rechazaron el cruel desmembramiento de un caballo en el departamento de Sucre y pidieron sanciones para los responsables del hecho. Colombia golea a Chile, juega bien y avanza hacia hexagonal final. Prensa española elogia a James como el gran creativo del Real Madrid. El colombiano Gaviria gana primera etapa en Argentina y derrota al mejor del mundo. Al final de la emisión desde Kinky, las piernas, su ilimitado poder seductor y cómo maximizarlo. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. Inusual empate en la Corte Constitucional sobre trascendental tema. 2. La Corte falla esta semana sobre la prohibición de las corridas de toros en Bogotá. 3. Primera baja en el alto gobierno para apoyar la candidatura a la alcaldía de Bogotá. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El Ministerio de Salud anunció un nuevo control de precios a cerca de 230 medicamentos, principalmente para enfermedades de alto costo. La reducción en el precio de estos fármacos será del 58% en promedio y le significará un ahorro anual al Estado cercano a los 200.000 millones de pesos. Con el desangre al sistema de salud a través de medicamentos evidenciado en el 2011, el gobierno puso en marcha una política de control de precios, teniendo en cuenta el promedio internacional de lo que se cobraban por los mismos en 17 países. Más de 1.000 medicamentos han tenido reducciones importantes en su valor al público colombiano, sin embargo sigue habiendo unos que exceden esos topes. Uno de los ejemplos es el Atacán del laboratorio AstraZeneca, es para la hipertensión arterial, aquí se vende por 142.000 pesos y el promedio internacional es de tan solo 23.000. El Erans de Pfizer es para el Alzheimer, aquí lo cobran un 70% por encima del Reino Unido, Brasil y Australia. Los productos tan básicos como la levotiroxina, como algunos anticoagulantes todavía en Colombia, para acceso por la droguería están muy por encima de los precios que están en países desarrollados como Europa. Por eso el Ministerio de Salud ya tiene lista una nueva circular que controla el precio de 230 medicamentos y que se traduciría en rebajas en su valor de hasta el 58%. Esa medida la estábamos esperando, como lo dijimos desde la primera vez, todavía nos faltaban otros ajustes aún más por los elevados precios que habían antes en Colombia. El gobierno debe concluir la tarea que empezó el año pasado. Es el control de los monopolios en los altos recobros al FOSIGA. Para nosotros todavía falta terminar esa tarea. Esta medida será anunciada esta semana y le ahorraría al Estado 200.000 millones de pesos. De otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE, a través de su director de estudios país del Departamento de Economía, Álvaro Pereira, recomendó a Colombia adelantar una reforma tributaria estructural para estimular la inversión. El organismo internacional reconoce los avances en materia económica de Colombia en los últimos años. Sin embargo, para continuar por una senda creciente, recomendó reformas para un mayor crecimiento. Entre ellas, una reforma tributaria estructural para reducir la desigualdad e impulsar la inversión. Nosotros pensamos que más gente tiene que pagar impuestos, más empresas tienen que pagar impuestos, pero para las empresas es importante bajar las tajas a las empresas para tener más inversión. Entre las propuestas está un impuesto a los dividendos, revisión a las tarifas del IVA y reducir el impuesto de renta. Las mejores prácticas internacionales muestran que
los sistemas fiscales tributarios son importantes para disminuir la desigualdad y para disminuir la pobreza, al mismo tiempo que tú puedes tener más competitividad. También se propone una reforma al sistema pensional. La propuesta radica en unificar el régimen de prima media con el de ahorro voluntario, además que la edad de jubilación sea la misma para hombres y mujeres. Las pensiones son fundamentales a mucha gente, a mucha pobreza de los más viejos, a mucha gente que no tiene derecho a pensiones en Colombia. Los primeros pasos han sido dados porque ahora tienes Colombia Mayor y tienes también BEPS, que son importantes. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que el gobierno está a la espera de insumos en materia de información para estructurar una reforma pensional. Personas que el ahorro pensional no va a ser suficiente para obtener una pensión. El gobierno colombiano está a la espera de su ingreso al organismo internacional. Por su parte, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nava, anunció una nueva estrategia para que el sector de la construcción compense la caída en los ingresos de la nación por el desplome en los precios del petróleo. El dinamismo de la economía colombiana, que estuvo asociado entre otros a los ingresos que dejaba el petróleo, pareciera haber terminado con la caída de más del 50% del precio internacional de este commodity. Ahora la construcción será el sector que lo reemplace. Ante el bajo precio de ciertos commodities como el petróleo, tener un sector de la construcción vigente va a permitir tener un buen año 2015 en la economía nacional. De acuerdo con el ministro de Vivienda, un peso invertido en construcción se traduce en 2,9 pesos para los sectores encadenados a aproximadamente 30 industrias beneficiadas. Se ve beneficiado el sector de la minería, pero el sector de la minería como el cemento, la piedra, la gravilla. El sector petrolero contribuye con 40 millones de pesos anuales en promedio. La construcción lo hace con 61 billones de pesos. El ministro de Vivienda aseguró que este año el sector de la construcción crecerá 10%. El director de Fiscalías Seccionales y Seguridad Ciudadana, Luis González, anunció la captura de 57 docentes en el departamento del Chocó, quienes presentaron documentación falsa para obtener el pago de su pensión sin cumplir con los requisitos legales. La Fiscalía General determinó que por lo menos 57 docentes en el departamento de Chocó habrían acreditado irregularmente el tiempo de servicio para obtener el pago de pensión equivalente a 2.100.000 pesos. Acreditaron probablemente con documentos falsos el tiempo de servicio que les daba derecho a obtener la pensión de gracia. 3 abogados, así como el anterior y el actual secretario general del municipio de Itzmina, previamente capturados, están implicados. Estuvo orquestada por 5 personas, entre ellos unos abogados, unos servidores públicos, y estos fueron los primeros capturados en esta fase de la investigación. Dijo que se evitó el desfalco de 10.000 millones de pesos y que se investiga otras regiones del país. Queremos saber hasta dónde este trámite para obtener por los docentes la pensión gracia se ha visto afectada con aporte de documentación falsa. A esta hora los capturados son presentados ante un juez de garantías y deben responder por falsedad en documento público y concierto para delinquir. Según confirmaron fuentes cercanas al Centro Democrático, el ex asesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, está fuera del país. Un grupo de investigadores de la Fiscalía prepara un llamado a imputación de cargos a Hoyos y a David Zuluaga, hijo del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. El ex asesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, sí salió del país, según confirmaron a CMI fuentes cercanas. El senador del Centro Democrático, Carlos Mejía, con quien trabajó hasta hace unas semanas, aceptó que Hoyos tenía la intención de salir del país en diciembre. Manifiesta que por unos compromisos adquiridos de tipo académico por fuera de Bogotá no podrá seguir haciendo parte de mi unidad de trabajo legislativo. Jaime Granados, apoderado de Óscar Iván Zuluaga, aseguró que no existe ningún requerimiento de tipo judicial que impida a Hoyos salir del país. Que nos entreguen el video para que podamos hacer el examen con los peritos internacionales que van a demostrar cuál es la realidad de lo que fue el origen de todo este caso. El mismo abogado presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia contra el vicefiscal Jorge Perdomo por lo que considera la violación al debido proceso de Zuluaga al no hacerles entrega del video en el que aparece con el hacker Andrés Sepúlveda. Un grupo de investigadores del CTI de la Fiscalía prepara un llamado a imputación de cargos en contra de Hoyos y David Zuluaga. Este último está en Princeton, Estados Unidos, terminando un doctorado. La Fiscalía aseguró que la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, procesada por el carrusel de la contratación, se encuentra prófuga de la justicia.
A pesar de que la audiencia preparatoria de juicio contra la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, se reanudó hoy luego de varios meses de parálisis por el paro judicial, la Fiscalía tiene claro que Pardo está prófuga de la justicia y no se sabe si se encuentra o no en el país. Hay una orden de captura vigente, si la persona no se presenta, eso quiere decir que hasta el momento está evadiendo la justicia. Se siguen las averiguaciones correspondientes para verificar si la doctora Pardo se encuentra o no en Colombia. La Fiscalía le hizo un llamado para que se entregue. Lo ideal es que se presente y que estos procesos avancen. Actualmente Liliana Pardo afronta 2 procesos por el carrusel, el primero por celebración indebida de contratos que ya está en juicio y el segundo por cohecho y por el cual cuenta con orden de captura que apenas está iniciando. El ex senador conservador Luis Alfredo Ramos se declaró inocente y rompió en llanto ante la Corte Suprema de Justicia que lo juzga por presuntas alianzas con grupos paramilitares que operaron en Antioquia. El excongresista también se catalogó como un candidato presidencial procesado. Yo no participé en ningún momento de discusión distinta a decir que yo apoyaría el proceso de paz como el gobierno lo presentaba, como queda claro que no tenía compromiso con ningún grupo ilegal y menos con el grupo de autodefensas. No deshonraría yo mi posición ni mi nombre. En el interrogatorio que le hicieron los magistrados, admitió haberse reunido con el jefe político de las autodefensas, alias Ernesto Báez. Yo asistí a esa reunión con la invitación que me hace el doctor Casual. Su abogado dijo que demostrará la existencia de un cartel de falsos testigos en el proceso. Le compete a la defensa y solo al interior del juicio se va a ventilar las mentiras para así no emitir un fallo condenatorio. El juicio se reanuda este martes. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que vienen discusiones difíciles en el proceso con las FARC. Igualmente advirtió que la sociedad debe aportar su cuota de sacrificio para lograr la paz. Humberto de la Calle hizo un llamado de nuevo a la unidad en la búsqueda de la paz y reiteró la invitación a los opositores a una discusión respetuosa para moldear el camino que lleve a tal fin. Todos ponen. Ese debe ser el lema. Todos debemos sacrificar algo. Nada de esto es fácil. Se requiere voluntad y altruismo. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, señala que además hay distancias considerables con las FARC en temas tan complejos como la justicia transicional. Agregó que a juicio del gobierno debe ajustarse a estándares nacionales y mundiales, en particular lo relacionado con crímenes internacionales. Creemos, sin embargo, que hay espacios en el terreno de la alternatividad penal que permiten satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas e impedir la impunidad. Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos esta mañana en el programa Agenda Colombia dijo que el cese al fuego bilateral y definitivo depende de cómo avancen temas como la justicia transicional y el derecho de las víctimas. Van a comenzar a discutir, no quiere decir que se decretó el cese al fuego bilateral y definitivo, sino que tarde o temprano tenemos que sentarnos a ver cómo va a ser eso, que es algo muy complejo. Las 2 delegaciones, gobierno y FARC, se reunieron el fin de semana para planificar los temas a discutir el próximo ciclo que inicia el 2 de febrero. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le hizo un llamado al ELN para que entregue menos declaraciones y realice gestos concretos de paz. En una editorial publicada en la revista Insurrección del ELN, el grupo guerrillero dice que es urgente que el presidente Santos declare un cese unilateral del fuego y las hostilidades. Esto tras celebrar el anuncio del jefe de Estado de iniciar la discusión del cese bilateral con las FARC. Al respecto, el ministro del Interior invitó a esta guerrilla que encamine sus esfuerzos a iniciar formalmente los diálogos de paz. Uno le pediría al ELN menos declaraciones y más acciones que demuestren una voluntad y una decisión de entrar en la etapa formal de las negociaciones. Creo que el gobierno ha mostrado toda su decisión política, todo su compromiso. Esperamos que el ELN siga dando pasos en la dirección adecuada. La declaración del ministro se dio durante la posesión del nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora. El general Jaime Ruiz, director de la Asociación de Generales en Retiro, y el general Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía, coincidieron en advertir que se hace necesaria la creación de unas zonas de concentración de guerrilleros para que exista un cese bilateral al fuego que se cumpla a cabalidad. Según los generales Ruiz y Gilibert, es necesario delimitar estas zonas, pues así la policía y las fuerzas militares sabrán que esos lugares no van a ser más blanco de sus operaciones. Para llegar a un cese bilateral del fuego es definitivamente necesario tener la gente ubicada en un sector, porque mientras no estén ubicadas en un sector, entonces la fuerza pública no tiene claridad ante quién está
y si debe respetar el cese hacia esta persona o hacia estas otras personas. Para el general Jaime Ruiz, la iniciativa también es necesaria, pero debe venir acompañada de estrictos requisitos para evitar que las FARC aprovechen la condición. Es la fuerza pública colombiana la que tiene la autoridad legítima de estar en unos sitios que estén controlados por la fuerza pública, no por organismos internacionales. Uno de los retos de esta medida, ya sugerida como muy probable por el gobierno, es crear los corredores por los que se moverían los guerrilleros hacia las zonas de concentración. El Consejo de Estado advirtió a la fuerza pública que el uso de armas es el último recurso en sus actuaciones y ordenó al Ministerio de Defensa indemnizar a la familia de un hombre que perdió la vida al intentar eludir un retén militar. La sección tercera del Consejo de Estado acogió una ponencia del magistrado Hernán Andrade. Los hechos ocurrieron en 1996 cerca de San José del Guaviare. La víctima intentó eludir un retén militar al llevar en el vehículo 20 kilos de óxido de calcio, una sustancia cuyo transporte está prohibido. Según el fallo, los militares que hacían parte del retén abrieron fuego contra el automotor sin haber agotado todos los medios para causar el menor daño posible y evitar una violación de los derechos fundamentales del conductor y los pasajeros. El fallo se conoce un día después de que un grupo de indígenas en Argelia, en el Cauca, retuviera por varias horas a 90 militares por la muerte de un hombre en un retén militar. Los uniformados fueron liberados luego de la mediación de la Defensoría del Pueblo. El Contralor de Bogotá, Diego Ardila, lanzó una advertencia al alcalde Gustavo Petro por la baja ejecución presupuestal para la reparación de la malla vial en la ciudad. Gran parte del dinero para arreglar las vías durante 2012, 2013 y 2014, según revela el último informe de la Contraloría de Bogotá, se ha quedado guardado en los bancos. Casi 1 billón de pesos, exactamente 977.745 millones de pesos no se comprometieron. La visita fiscal adelantada por el Contralor reveló que de 186.000 millones de pesos que tenía la unidad de mantenimiento vial, se dejaron de ejecutar 62.000 millones de pesos, mientras que el IDU, que tenía 1.3 billones de pesos, dejó de invertir 309.000 millones. Las obras que efectivamente se realizan y que por lo tanto se pagan, 89.239 millones de pesos giró el IDU. Según la Contraloría de Bogotá, la inversión directa del Instituto de Desarrollo Urbano en 2012 era del 26%, para 2014 descendió a 6.8%. La ministra de Educación, Gina Parodi, ordenó la vigilancia especial a la Universidad San Martín. La medida busca tener mayores herramientas que permitan normalizar el funcionamiento de la institución educativa. A partir de hoy, la Universidad San Martín estará en vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación con el fin de normalizar la situación en la institución educativa. La ministra de Educación, Gina Parodi, advirtió a los directivos que si obstaculizan el proceso serán removidos. Por favor, no más mentiras. Ustedes ahora nos tienen que hacer caso, no nos pueden obstaculizar las órdenes que demos, obviamente no alterar la información, porque si hace cualquiera de esas cosas, removemos a los directivos de la universidad. Conozco casos específicos de decanos, el decano de Medicina y el decano de Odontología, que han recibido estudiantes que no contaban con una renovación de un registro calificado. Ellos podrían ser sancionados y realmente vamos a velar para que ellos no continúen en ese cargo. Martín Alvear, uno de los propietarios de la universidad, respondió ante la decisión. No veo, digamos, dentro de ese debido proceso, no veo por qué tendrían que desvincularnos de los cargos que nosotros ocupamos en la universidad. Alvear asegura que entregarán la información que requiere al Ministerio de Educación. Organizaciones defensoras de los animales pidieron al Congreso una ley que prohíba las corralejas y las festividades en las que se han presentado actos de crueldad contra los animales. Hoy realizaron una inusual protesta ante la sede del Palacio de Justicia. Los defensores de animales hicieron un llamado al Congreso para que legisle prohibiendo las corridas de toros y las corralejas en el país. Los festejos populares se están convirtiendo en escenarios de guerra y de horror en el país. Claramente hay allí una ausencia del Estado, no se está cumpliendo la legislación. Ya instauramos algunas acciones ante la Procuraduría solicitando la destitución y la inhabilidad de los alcaldes de los municipios que tenían la responsabilidad de actuar oportunamente. Según la Procuraduría, los casos están siendo investigados. Estamos solicitando al alcalde que nos informe qué actividades desplegó la administración municipal, las autoridades de policía, para poder tomar una decisión y evaluar el mérito correspondiente, si es necesario abrir una investigación o si simplemente se producirán recomendaciones preventivas. La Procuraduría advirtió que las juntas de defensa de animales de los municipios no están funcionando.
El consorcio Autopista Bogotá-Girardot canceló la multa impuesta por la Contraloría General de la República por más de 8.000 millones de pesos para frenar la caducidad del contrato. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, en su cuenta de Twitter confirmó que la concesión Autopista Bogotá-Girardot, de la que es socio el constructor Carlos Collins, hizo el pago de la multa fijada por la Contraloría General. Destaco importante noticia, concesionario de Autopista Bogotá-Girardot acaba de pagar la multa fiscal que le impuso la Contraloría General. El concesionario había sido hallado responsable fiscalmente por cerca de 9.000 millones que hoy canceló. Por orden de la entidad de control y vigilancia, la Agencia Nacional de Infraestructura declaró la caducidad del contrato de concesión en diciembre pasado, en primera instancia. Sin embargo, con este pago de la multa se podría frenar la caducidad. Mañana se realizará una nueva audiencia donde se espera que la ANI resuelva los recursos interpuestos por el concesionario y evalúe la oportunidad del pago de la multa. El presidente Juan Manuel Santos reveló que el país alcanzó en el último año un nivel récord de ejecución en inversión y en gastos de funcionamiento. El presidente Juan Manuel Santos calificó como satisfactoria la ejecución del presupuesto y dijo que la mayor parte de esta se ha hecho en los sectores para la construcción de la paz. Y esa ejecución fue del 87%. Es una ejecución muy superior al promedio de los últimos 15 años. Los sectores con mayor ejecución fueron educación, vivienda, cancillería, cultura e inclusión social. Algo también muy importante, los colombianos pueden estar tranquilos porque la plata, el dinero se ejecutó bien. El presupuesto total, es decir, inversión y funcionamiento, fue del 92%, también muy superior al promedio de los últimos 15 años. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a 4 firmas de ingeniería por haber incurrido en cartelización empresarial en un proceso de licitación pública ante el INVIAS para la construcción de la circunvalar Galeras en Nariño. Las sociedades anónimas Incoequipo, Gisaico, Estima y Pavigas incurrieron en un acuerdo anticompetitivo en una licitación pública adelantada por el INVIAS para la reconstrucción y repavimentación de la circunvalar Galeras en el departamento de Nariño. Las sanciones entre todas las firmas y personas naturales son hasta 6.045 millones de pesos. El INVIAS había declarado desierta la licitación pública por los mismos hechos que la superindustria impuso estas sanciones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. En una jornada marcada por ser festivo en los Estados Unidos, el índice Colcap cayó 0,01%. Canacol Energy se valorizó 5,19% y fue el título más valorizado. A pesar de la caída en los precios internacionales del petróleo, algunos analistas se atreven a recomendar acciones del sector petrolero. La caída fuerte ya se dio, tal vez un 10% más. Estamos hoy día alrededor de los 45, 48 dólares. Veo Ecopetrol con como una muy buena oportunidad. Creo que una desvalorización como la que se ha dado, ya de significativa precio hoy día alrededor de los 1.900 pesos, es una muy buena oportunidad. Grupo Argos fue la acción más transada, hoy movió 16.900 millones de pesos. Y el precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana será de 2.383 pesos con 91 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.200 pesos y lo venden en 2.240. Un euro cuesta 2.772 pesos con 48 centavos. La libra de café colombiano se mantuvo en Nueva York en $1,71. La libra de azúcar se mantuvo en 15,33 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $47 con 52 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.850 pesos. Y en el Sudamericano Sub-20 en Uruguay, Colombia se recuperó, goleó a Chile y sigue avanzando. Ya volvemos. Después de comerciales, los espero desde Kinky con trucos para hacer ver las piernas más largas y esbeltas. Además, ¿por qué Paulina Vega Diepa, la señorita Colombia, podría hacer un gran papel en el Miss Universo? Hablan los expertos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y luego de un mal debut con el dueño de casa, la selección Colombia Sub-20 se recuperó y goleó a Chile en el Sudamericano de Uruguay. Colombia necesitaba vencer a Chile para seguir en carrera en el Suramericano. Antes del primer cuarto de hora, al minuto 12, apareció una buena jugada colectiva y la definición de Rafael Santos Borré para definir cuando el arquero Vargas salió a cerrarlo. 1-0 para el equipo colombiano. Santos Borré hoy jugó en la titular por Joao Rodríguez. Colombia tuvo muchas oportunidades, sobre todo en el segundo tiempo, para liquidar el compromiso. A los 75, Jason Lucumí, un gran gol de larga distancia.
para darle la tranquilidad al equipo dirigido por el Pizzi Restrepo. Buena ejecución con pierna derecha, 2-0. Y a los 81 apareció Juan Otero para sellar el triunfo colombiano. La selección nacional tiene 3 puntos y el próximo miércoles enfrentará a Venezuela. Otro galardón para el pibe 10. James Rodríguez fue reconocido por la Federación de Historia y Estadísticas como el tercer mejor organizador de juego del mundo. La prensa deportiva de Madrid destacó este lunes al colombiano James Rodríguez como uno de los grandes protagonistas de la Liga Española. El diario Marca remarcó lo siguiente: James se está convirtiendo en una de las revelaciones de la Liga. A su vez, AS hizo énfasis en el aporte del cucuteño al funcionamiento del equipo de Ancelotti. Si James se entona, el Madrid crece en recursos. Además, James fue destacado como uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. En la más reciente clasificación hecha por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, el 10 del Real Madrid ocupó el tercer puesto entre los mejores organizadores de juego durante 2014. El listado lo encabeza con 110 puntos el alemán Toni Kroos, compañero de James y campeón del mundo con su selección. Segundo aparece el argentino Lionel Messi, seguido por James, mientras que Andrés Iniesta, líder de esta clasificación en 2012 y 2013, ocupó el cuarto lugar. Y luego de la estruendosa eliminación de los cuadrangulares de la B, América se sumerge en una crisis. Su presidente renunciará mañana y su técnico quiere indemnización para irse. Luego de la eliminación del América en los cuadrangulares de ascenso, comenzarán a tomarse medidas en el conjunto escarlata. La primera decisión, la renuncia del presidente Oreste Sangiovanni, quien confirmó en el programa El Corrillo de Mao, en la ciudad de Cali, que no seguirá en el cargo de presidente. Yo puedo hacer una renuncia mañana mismo ante la Junta Directiva como presidente de la Junta. No puedo renunciar al cargo de representante legal de esa manera. Sobre el técnico Luis Augusto García, el dirigente afirmó que el técnico está con contrato hasta el mes de junio. Hombre, Luis Augusto a mí me ha impresionado gratamente. Luis Augusto es un hombre muy sano en ese tipo de situaciones y él está esperando a generar su informe ante la Junta Directiva, lo que es pertinente, lo que es de orden y lo que es razonable, ¿no? América enfrentará el miércoles a Pereira en el cierre del cuadrangular. Ay Dios, se corrió la primera etapa del Tour de San Luis en Argentina. El antioqueño Fernando Gaviria, de tan solo 20 añitos, tuvo un sprint final espectacular y ganó la etapa. Colombia picó en punta en el Tour de San Luis, la prueba ciclística que se corre desde hoy en territorio argentino y en la que Nairo Quintana defiende el título, le trajo una nueva victoria a los nuestros. En la fracción de 186 kilómetros entre las localidades de San Luis y Villa Mercedes, el antioqueño Fernando Gaviria del equipo Colombia se impuso al sprint. ¡Fernando Gaviria, me parece que sí! El triunfo del juvenil de 20 años toma ribetes de histórico si se tiene en cuenta que a quien venció en la raya de sentencia fue al 25 veces ganador de etapas en el Tour de Francia, el británico Mark Cavendish. Sí, fue una carrera demasiado dura, con corredores demasiado fuertes. En momentos pensaba que era imposible ganarles. La segunda etapa se correrá mañana entre La Punta y el Mirador de Potrero sobre 185 kilómetros. Y en la primera jornada del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, Santiago Giraldo le ganó al checo Henrich y hace minutos nada más, Alejandro González le ganó al italiano Fabio Fognini, el número 18 del mundo, clasificado 16 en este abierto. El colombiano Alejandro González, con camiseta morada, tuvo un gran debut en el Abierto de Australia. Venció al italiano Fabio Fognini, número 18 del mundo, y logró avanzar por primera vez a la segunda ronda del torneo australiano. González, 109 del mundo, perdió el primer set 4-6, pero de ahí en adelante las cosas mejoraron y fue superior en el partido. Se impuso en los tres siguientes, 6-2, 6-3 y 6-4, en algo más de 2 horas de partido. Fognini es uno de los grandes jugadores del circuito, tiene 3 títulos y 5 finales en grandes torneos ATP, pero hoy González estuvo grande, con un juego consistente. El año pasado, el colombiano no pudo pasar de la primera ronda. Y en el Sudamericano Sub-20 en Uruguay, el miércoles jugará Colombia, para los que preguntan, contra Venezuela. Ya su tercer partido. De ganar, prácticamente ya estaría en la siguiente ronda de este Sudamericano. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en las manos del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches.
Hoy desde Kinky, las piernas son las protagonistas. Este atributo físico que las mujeres siempre buscamos resaltar, sobre todo en esta época en la que las faldas y los shorts están tan de moda. Por eso hoy les tenemos trucos para hacerlas ver más largas y elegantes. Piernas kilométricas. Son muchas las mujeres que sueñan con tenerlas. No podemos cambiar la genética, pero sí valernos de trucos para hacerlas ver más largas. La elección de los colores y las prendas adecuadas pueden ayudarnos. El talle. Significa que sea pues una falda a la cintura, un pantalón largo, unos shorts altos, porque así se ve más pierna y se ve mucho más larga la silueta. Los zapatos. Cuando usas falda es muy bueno usar un zapato de color nude, color piel, porque así el ojo ve un solo tono y la pierna se ve mucho más larga. En cambio, si tienes una falda muy contrastada con el tono de los zapatos, inmediatamente el ojo ve por bloques y se ve mucho más corta la pierna. Los estampados. Todo lo que tenga estampados hace volumen. Entonces la pierna, en vez de verse más delgada, se va a ver un poquito más ancha y más cortica. Mientras que con un tono oscuro, y cuando no quieres usar tacones, si vas a usar zapato plano, que sea en punta. O, por ejemplo, unos tenis de plataforma que dan altura, los combinas con un tono de pantalón similar y vas a estar súper cómoda, pues te vas a ver alta y delgada. Pilar Briceño es una bogotana que representará a Colombia en febrero en la Semana de la Moda de Nueva York. Su trabajo es una sinergia entre moda y tecnología. Desde ya esta diseñadora de 21 años se prepara para su viaje a Nueva York. Tiene listos los 6 atuendos que presentará en el evento Digital Couture Project junto a 7 latinoamericanos más. Mi colección Natural Folk está inspirada en la iconografía ancestral colombiana, en cuanto a sus formas, siluetas y una rica policromía de colores vibrantes y cálidos. Su proyecto consta, entre otras cosas, de abrigos, faldas y batas elaboradas utilizando la técnica de estampación digital, que permite un alto nivel de detalle. Yo los coloreé, los hice a mano y gracias pues a la estampación digital pude plasmarlos en las telas. Moda y tecnología, 2 mundos unidos para cautivar. Esta es una lamentable noticia del mundo del entretenimiento. Germán Patiño fue el creador del Festival Petronio Álvarez en 1997, después de realizar una maestría en Brasil y compartir con los afro-brasileros. A los 66 años su corazón no resistió una cirugía. Germán Patiño le aportó a Cali no solamente en el Petronio, sino desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, el Festival de Música del Pacífico nació hace 18 años gracias a Germán, él fue el gestor. Músicos exponentes del folclor pacífico lamentaron la partida del escritor. Creemos que no deben parar aquí los procesos musicales, culturales y folclóricos de la ciudad. Patiño fue secretario de Cultura de Cali y gestor cultural del departamento, además docente universitario. A 5 días del Miss Universo, Colombia sigue en los primeros puestos como favorita. Pero ¿cuáles son las fortalezas de Paulina Vega y quiénes sus más temibles competidoras? Luisa Wiles hoy lo consultó con expertos. El mismo Osmel Sousa, conocido como el zar de la belleza, ha dicho que entre sus finalistas están Miss Colombia y Miss Rusia. Paulina Vega no ha pasado desapercibida. De mis reinas, una de las alumnas más aplicadas. Todo lo ha hecho al pie de la letra, ha manejado sus estrategias en el momento preciso. Aquí las fortalezas de Miss Colombia según expertos. Esta niña tiene la verdad un entrenamiento, ya conoce bien su cuerpo y cuando ella se monta en la pasarela se siente muy segura. Tiene unos hombros muy lindos, un cuello largo, un torso, una cintura de 57 que muy pocas reinas la tienen. Miami es una ciudad de mucha gente latina, pienso que toda esa fuerza le va a servir mucho a ella. ¿Y sus contra? Lo que no me cuadra a mí es como algo aquí en la quijada. Sumado a esto también está el favoritismo de otras candidatas como España, la niña de Rusia, la niña de Indonesia, Francia. El 25 de enero se conocerá la ganadora. Hoy me despido desde Kinky, en el norte de Bogotá, deseando que hayan tenido un excelente inicio de semana. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Inusual empate en la Corte Constitucional sobre trascendental tema. 2. La Corte falla esta semana sobre la prohibición de las corridas de toros en Bogotá. 3. Primera baja en el alto gobierno para apoyar la candidatura a la alcaldía de Bogotá. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1.
En la Corte Constitucional existe hoy un increíble empate entre los magistrados que están a favor de la adopción por parte de parejas homosexuales y los que están en contra. La Corte está integrada precisamente por 9 miembros para evitar los empates, pero en este caso, el magistrado Mauricio González se declaró impedido porque intervino como secretario jurídico de la presidencia bajo el gobierno del presidente Uribe en la redacción de la Ley 1098 de 2006, que contiene el artículo que regula la adopción y la limita a parejas conformadas por un hombre y una mujer. Los 4 magistrados que están a favor de la adopción son Jorge Iván Palacio, que es el ponente, Luis Ernesto Vargas, actual presidente, María Victoria Calle y Gloria Ortiz. En contra están Jorge Pretel, futuro presidente, Marta Sáchica, magistrada encargada, Gabriel Mendoza, ultraconservador, y Luis Guillermo Guerrero, de Pasto y también conservador. La Corte tendrá que nombrar un conjuez para fallar. Será pues la suerte la que decida si una pareja gay puede adoptar o no. Si el azar favorece a un conjuez progresista, se aprobará. Si al contrario beneficia a un conjuez azul de metileno, se hundirá. 2. A propósito de la Corte Constitucional, el próximo miércoles se debe producir el fallo final sobre las corridas de toros en Bogotá. La historia es esta. Una sala de tutela de la Corte, integrada por 3 magistrados, falló en contra de la decisión del alcalde Gustavo Petro de prohibir las corridas de toros en la Santa María. Petro interpuso una solicitud de nulidad ante la sala plena en contra del fallo de la sala de tutelas. Pasado mañana, la Corte en pleno decidirá si apoya la decisión de la sala de tutela de rechazar la posición de Petro o si decide anular el fallo de la sala y respaldar la decisión de prohibición de Petro. A mí no me gustan los toros, pero menos me gusta que un gobernante se arrogue la facultad de limitar la libertad de los ciudadanos. La Ley 916 de 2004 considera la tauromaquia una expresión artística y no debería un alcalde prohibir lo que la ley autorizó. No es bueno desconocer la ley, así no nos guste. No podemos construir sociedades pluralistas y tolerantes a punta de prohibicionismo. Renuncia el viceministro de Trabajo para adherir a la campaña de Rafael Pardo por la alcaldía de Bogotá. El viceministro Juan Carlos Cortés presentó renuncia al Viceministerio de Empleo y Pensiones, cargo que venía desempeñando desde 2013. Cortés asumirá a partir del 1 de febrero la gerencia de sectores sociales de la campaña de Rafael Pardo a la alcaldía de Bogotá. Estoy convencido de que Juan Carlos Cortés será el James Rodríguez de la selección de estrellas que está llamando Rafael Pardo para la campaña. Ya anotaron el primer gol con un gerente de sectores sociales del peso del viceministro Cortés, aseguró el ministro de Trabajo y exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, al aceptar la renuncia del funcionario. Es la primera salida de un alto funcionario del gobierno nacional para trabajar en la candidatura de Pardo a la alcaldía de Bogotá. Durante su permanencia en el cargo, Cortés González reglamentó la cotización a seguridad social por semanas e impulsó la protección en salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación para taxistas, madres comunitarias y trabajadoras domésticas, con lo que alcanzó la cobertura de 100.000 de ellas. Asimismo, desarrolló el Servicio Público de Empleo, que ha beneficiado a 25.000 nuevos trabajadores por mes, y puso en marcha el mecanismo de protección al cesante, que ha permitido a 35.000 empleados acceder a salud, pensiones, subsidio y capacitación para reinserción al trabajo. Fue secretario general de la Fiscalía General de la Nación y director de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social en Colombia. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Álvaro Pereira, director del Departamento de Economía de la OCDE, ¿está usted de acuerdo con que Colombia cumpla las recomendaciones que se le formulan para ingresar a la OCDE? No, 75%. Sí, 25%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.